Hola, bienvenidos a mi canal de Metafísica. Soy Lady Nada Rubí y he creado este espacio para compartir un camino de reflexión y crecimiento interior. En esta serie de videos vamos a adentrarnos en las enseñanzas del Sermón en el Monte de Emmett Fox. Este libro, aunque fue escrito hace casi un siglo, sigue siendo una guía viva y poderosa para comprender la vida desde una perspectiva espiritual más profunda. Aquí nos detendremos a reflexionar, a analizar y a comprender juntos el significado de sus palabras. La intención no es solo leer un texto, sino descubrir cómo cada enseñanza puede transformarse en una herramienta práctica para nuestra vida cotidiana. Mi deseo es que este canal sea un espacio de inspiración donde encuentres calma, claridad y fortaleza para tu camino. En cada palabra pueda ayudarte a conectar con tu esencia y con tu certeza de que todos llevamos una luz capaz de transformar cualquier circunstancia. Gracias por estar aquí y acompañarme en esta nueva aventura. Comencemos juntos este viaje con mente abierta y corazón dispuesto. Había una vez un hombre que buscaba entender la verdadera esencia de la oración más conocida de todas, Padre Nuestro. No se trataba de repetir palabras mecánicas como los loros, sino de descubrir en ellas la profundidad que Jesús había querido transmitir. Comprendió que esta oración no era solo un conjunto de frases sagradas, sino un mapa para el alma, cuidadosamente diseñado para transformar a quien la usa con comprensión y sinceridad. Al pronunciar Padre Nuestro, el hombre sintió con esas dos palabras contenían todo el universo de significados. Dios ya no aparecía como un tirano distante, sino como un padre amoroso, cercano, que quería lo mejor para sus hijos. Comprendió que ser hijo de Dios significaba compartir su naturaleza divina. El hombre, el pájaro, la fiera, todos estaban imbuidos de esa misma esencia sagrada. Amar bien a todas las cosas, grandes o pequeñas, era simplemente reconocer el amor con el que Dios había creado el mundo. Cuando decía santificado sea tu nombre, entendía que la divinidad debía ser respetada y reconocida en cada rincón de su vida, y que esa santidad se reflejaba en cómo él amaba y actuaba. Venga a nosotros tu reino. Le recordaba que la perfección y la paz de Dios podían manifestarse aquí, en la tierra, si él lo permitía. Y al decir hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra, aceptaba que la vida tal como era, confiando en la sabiduría que guiaba cada acontecimiento, sin miedo ni resistencia. El hombre pedía su pan de cada día y al mismo tiempo comprendía que pedir perdón y perdonar a los demás eran actos de liberación y reconciliación. Y no nos pongamos en tentación, líbranos del mal. No era solo un ruego, sino un recordatorio de que debía elegir la luz, incluso cuando la sombra parecía cercana. Finalmente pronunciar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, sentía como su corazón se unía a un todo mayor, reconociendo que el universo estaba sostenido por una fuerza amorosa que abarcaba a todo y a todos. El hombre comprendió entonces que cada palabra del Padre Nuestro estaba viva, organizada con precisión para llevar el alma a su perfección, y entendió también que al decir Padre Nuestro no solo hablaba de su relación personal con Dios, sino de la fraternidad de toda la humanidad. Cada oración se convirtió en un puente de amor entre él y los seres, recordando que vivir desde el amor verdadero era la esencia de la existencia. Había una vez un hombre que miraba el mundo con asombro y reverencia. Cada amanecer le recordaba que la vida no era más que un reflejo de un misterio más grande, una conciencia infinita que se manifestaba en todo lo que existía. Sentía que cada pensamiento, cada acción, cada obra que realizaba debía ser una expresión de algo más elevado, de Dios. No era un autómata ni una máquina controlada desde afuera, era un individuo con alma y voluntad propia, pero también con la responsabilidad de ser un canal de la divinidad. Comprendía, aunque solo a través de la intuición, que su conciencia no estaba separada de la fuente, que cada ser humano era un punto único de luz, un fragmento de totalidad, con percepciones y formas de entender el universo irrepetibles. Él sabía que su misión era clara, manifestar en la tierra las ideas divinas, trabajar cada día en la construcción del reino que no se limitaba a lo material, sino que se expandía en la armonía y en la bondad. Cada vez que decía, venga a nosotros tu reino, recordaba que su propósito
no era buscar satisfacción personal, sino encontrar su lugar en ese plan perfecto y actuar de acuerdo con él. A veces se sentía tentado con los caminos fáciles por los deseos que prometían placer inmediato, pero había aprendido que perseguir solo el bienestar personal traía consigo confusión, obstáculos y tristeza. La verdadera felicidad, descubrió, no se encontraba en la riqueza ni en los logros superficiales, sino en la alineación con la voluntad divina. Mientras más se abría ese guión interno, más clara se hacía la senda en su vida. Puertas se abrían, dificultades desaparecen y su corazón encontraba paz. El hombre comprendió también que la provisión no era una cuestión de suerte ni esfuerzo individual, sino de confianza en la fuente. Los medios cambiaban, los canales se interrumpen, pero la fuente siempre permanecía. Un día perdió su trabajo, otro, una inversión falló. Sin embargo, al recordar que todo provenía de Dios, no desesperó. En cada pérdida vio la oportunidad de recibir algo mejor, de crecer y expandirse, y pronto se abrió ante él un camino inesperado, lleno de posibilidades que jamás había imaginado. Con el tiempo aprendió que vivir en comunión con lo divino no era solo un acto de fe, sino un arte de vida. La oración, la entrega y la vigilancia serena sobre sus pensamientos lo conectaban con esa energía que fluye en todo. Su voluntad puesta al servicio de algo mayor le traía libertad y alegría. Y así, día tras día, avanzaba en su camino, construyendo no solo su destino, sino también el reino que se manifestaba en la tierra, uno a uno, a través de cada acción consciente, cada palabra justa y cada obra de amor. Al final comprendió que todos los seres tienen un lugar perfecto en la vida, un lugar donde pueden expresar la divinidad que llevan dentro, y que solo encontrando ese sitio, solo obrando en armonía con el plan superior, se alcanza la verdadera seguridad y la felicidad plena. En un pequeño rincón del mundo, donde el silencio de la mañana abrazaba cada pensamiento, alguien reflexionaba sobre la naturaleza de la realización. Había aprendido, poco a poco, que desear con fuerza no era suficiente, que intentar forzarla con la voluntad solo la alejaba. La verdadera realización, entendió, llegaba como un fruto natural de una práctica diaria y serena, de la oración constante y metódica. No era cuestión de lucha ni de esfuerzo desmedido, más bien surgía como un ladrón en la noche inesperada y silenciosa, cuando el corazón se encontraba en paz. Mientras tanto la vida continuaba, con sus desafíos y pequeñas dificultades, y él descubre que la oración sincera tenía el poder de superarlos, incluso sin una realización consciente. Algunos habían demostrado grandes actos con un leve contacto con lo divino. Sin embargo, la sensación de seguridad y bienestar, ese derecho inherente a cada ser, solo se percibía cuando la presencia divina se manifestaba dentro de uno mismo. Comprendió también que esa presencia se simbolizaba con alimento. Al igual que nadie puede comer por nosotros, nadie puede alcanzar la realización en nuestro lugar. Ayudar a otros era posible, acompañarlos en su camino, pero la verdadera experiencia debía ser vivida personalmente. Así como ingerir el pan nos daba sustento físico, descubrir la presencia de Dios nos nutría el espíritu. Jesús llamaba a este pan cotidiano, porque debía experimentarse cada día, y aquí y ahora. La realización del pasado era inútil para las necesidades presentes. El verdadero valor espiritual residía en verificar la presencia divina en el momento actual. La analogía del maná en el desierto ilustraba perfectamente esa idea. Solo el pan de cada día nutría, y lo que quedaba en el pasado podía incluso ser perjudicial. La lección era clara: vivir en el presente era la clave de la vida, y hacer de cada instante un reflejo de la divinidad era el verdadero arte. Y luego estaba el perdón, el eje de toda práctica espiritual. Reconoció que el pecado no era otra cosa que la sensación de separación de Dios, un acto de egoísmo que negaba nuestra unidad con todo lo que existe. La verdadera libertad no llegaba a cortar ese sentimiento de separación, al perdonar sinceramente a quienes nos habían ofendido y a reconciliarnos con la idea de que todos somos uno. La oración, bien comprendida y repetida con atención, llevaba a un enfrentamiento inevitable con la verdad. No se podía continuar sin perdonar. No era un consejo opcional ni un acto de buena voluntad. Era la condición para experimentar plenamente la vida y la presencia divina. Al final, todo se reducía a vivir cada día con gratitud,
a alimentarse del pan cotidiano y abrazar el perdón, porque en ese simple acto residía la clave de la paz y la verdadera realización. Había una vez alguien que llevaba dentro de sí un pesado equipaje de resentimiento. Cada pensamiento de aquel que le había hecho daño se sentía como una cadena que le ataba sin remedio, un vínculo invisible pero irrompible. No entendía que, al aferrarse al rencor, no solo estaba reteniendo al otro en su vida, sino también prisionera de su propia libertad, porque en la realidad, para que existiera un prisionero, se necesitaba también un guardia, y ese es el juego de odio de ambos, que quedan atrapados. Cada día, al recordar la ofensa, sentía como un frío invisible recorría su cuerpo y su mente. Cada recuerdo era un eco que revivía la injusticia sufrida y alimentaba su amargura, hasta que un día comprendió la verdad. Mientras mantuviera ese resentimiento, estaba unida a quien odiaba por una cadena más fuerte que el acero. Era una unión cósmica, espiritual, que la hacía vulnerable y le aseguraba que aquel dolor volvería una y otra vez a su vida. Entonces comprendió que la única manera de liberarse era un acto puro de perdón. No era necesario sentir cariño ni forzar la simpatía. El perdón verdadero no exige agrado, solo la voluntad de soltar. Así que apartó en silencio, cerró los ojos y con el corazón decidió. Pronunció las palabras que cambiarían su vida. Yo libero a tal persona y lo dejo ir. Perdono todo lo relacionado con este asunto. En todo lo que a mí me concierne, está terminado para siempre. Y ahora que esta persona, supongamos, está libre, yo también. Le deseo bien a cada fase de su vida. Al terminar se levantó y sintió como un peso que ni siquiera había sabido nombrar se desvanecía. Al aire parecía más ligero, su mente más clara. Cada vez el recuerdo de la ofensa regresaba, solo sonreía brevemente, enviando bendiciones y dejando que el pensamiento se disolviera. Con el tiempo el rencor desapareció por completo, y con él la prisión en la que había vivido tanto tiempo. Había descubierto una ley sencilla y profunda. Al liberar a otros se libera a uno mismo. El acto de perdonar se convirtió en su llave, y con ella la puerta hacia la paz y la alegría que habían estado ocultas dentro de ella todo este tiempo. Porque el perdón no solo salva el alma de quien lo otorga, sino también de quien lo recibe, y así el ciclo de amor y la libertad se renueva, eterno e inquebrantable. Llegamos al final de este encuentro, pero recuerda que cada palabra que has escuchado puede seguir trabajando en ti más allá de este momento. Te invito a llevar esta reflexión contigo durante el día y a descubrir cómo puede iluminar tu vida de formas sencillas y profundas. Gracias por compartir este camino. Nos encontraremos en el próximo vídeo para seguir aprendiendo y creciendo y despertando juntos. Si te gustó, dale me gusta y seguir.